Entrevista. 7 de la mañana, 21 minutos. El asambleísta de Suma, Héctor Yepes, está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos quienes nos sintonizan. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es la lectura que le da usted a este tema del archivo al pedido de juicio político del vicepresidente de la República en la Comisión de Fiscalización y en el CAL, básicamente? Me parece una decisión lamentable por parte del CAL que no refleja el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos, que lo que queremos es conocer la verdad sobre los escándalos de corrupción. Y la decisión del CAL impide aquello. ¿Por qué? Porque aquí no se trataba de sentenciar a Jorge Glass o de decidir en esta etapa si él era el responsable o no de la corrupción en los sectores estratégicos. ¿Sí, no? Aquí se trataba recién de decidir sobre el inicio del proceso de un juicio político donde, por supuesto, iba a haber la posibilidad de que de parte y parte se presenten pruebas de cargo y pruebas de descargo ante todo el país para que los ecuatorianos podamos conocer la verdad. Esa posibilidad se ha bloqueado cuando con argumentos que realmente no tienen mayor peso jurídico, y lo digo como abogado y experto además en temas de derechos constitucional, pues no había ninguna razón para negarse al inicio de este proceso. Es un error tanto en lo jurídico y sobre todo es un error político, porque estamos cayendo en un discurso como el de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra. Se dice que se quiere combatir la corrupción, pero a la vez se niega la posibilidad de un proceso que ayudaría a esclarecer la verdad. ¿Considera entonces usted, asambleísta, que sí hay responsabilidad política? Bueno, por supuesto, yo firmé, y no solo yo, y no solo Creo y Suma, sino 60 legisladores, casi la mitad de la Asamblea Nacional, firmamos el pedido de juicio político para que se determine la responsabilidad del vicepresidente Jorge Glass sobre delitos sentenciados. Casos, por ejemplo, en Petroecuador, que no es cualquier empresa pública, estamos hablando de la empresa pública más importante del país, en el recurso económico que es el petróleo más importante del Ecuador, donde ha habido casos sistemáticos de corrupción. ¿Y qué decimos? Nosotros no estamos afirmando Jorge Glass robó o es ladrón, porque no podemos caer en eso. Eso, si fuera el caso, lo debería determinar la Fiscalía y la Justicia. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, somos asambleístas. Y lo que pedimos es que el vicepresidente Glass responda políticamente ante el pueblo representado en la Asamblea Nacional por estos actos de corrupción sentenciados, absolutamente probados, que estaban bajo su responsabilidad como encargado de los sectores estratégicos. Esa comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en su momento en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, cuando fue voluntariamente, ¿no satisfizo las inquietudes que pudieron haber tenido algunos asambleístas frente a lo que se planteó como para iniciar este proceso? De ninguna manera. Recordará, Javier, que yo como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana fui el primero en llamar al vicepresidente Glass a que vaya a la Asamblea. Luego fue a la comisión de sus amigos, a la de fiscalización, y eso fue una sabatina el día miércoles, casi faltó meter la tarima, pero ahí el vicepresidente Glass dijo algo muy importante. ¿Cuál es? Él se declaró responsable político de todas las maravillas de los sectores estratégicos, casi hasta el último cable que se ha puesto en el Ecuador. Yo salgo de mi casa, veo un transformador y le agradezco a San Glass. Bueno, entonces con ese mismo criterio, asuma también la responsabilidad por los actos de corrupción que ha habido en esos mismos Según sectores. el CAL, hay realmente recortes de periódicos, pruebas que no tienen el sustento frente a lo que se presentó como prueba, valga la redundancia. Primero, yo quiero señalar el doble discurso. Recortes de periódico fue lo que se presentó para enjuiciar a Carlos Pollitt. Y yo voté a favor de aquello. Y finalmente lo censuramos y qué bueno. Pero en cambio, ahora lo critican. Pero no es real que solo hay recortes de periódico. Hay sentencias judiciales, que es la máxima prueba que puede haber de un acto de corrupción, acompañadas al proceso de juicio político. Y por último, digamos que yo estoy equivocado, yo no me creo dueño de la verdad. En todo caso, valorar si esas pruebas demuestran o no la responsabilidad de Jorge Glass era materia del juicio político, pues,
No se puede, en base a ese argumento, negar el inicio de ese proceso, negándole a su vez al país el derecho a conocer la verdad sobre este tema. Y cuidado, aquí se ha dicho caiga quien caiga, pero parece que algunos no quieren que el vidrio se caiga porque a lo mejor, cuidado, rompe o corta algún rabo de paja. Y vamos a otro tema que también es importante y que hoy recoge algunos diarios del país, específicamente Diario Expreso, porque usted es parte, mejor dicho, no parte, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y hay muchos cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana, cuestionamientos de ese organismo que es el quinto poder, porque es el que se encargó de elegir a las autoridades de control, entre esos al Contralor General del Estado, como al Defensor del Pueblo, al Procurador, en fin, hay muchos cuestionamientos a ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Plantea usted reformas a cómo se debe elegir a quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana? Así es. Aquí hay dos extremos. ¿Cuáles son? Uno es decir, no hay que hacer nada con el Consejo. Eso me parece indefendible cuando acabamos de censurar casi unánimemente al excontralor. Y qué bueno que haya habido ese consenso de todas las bancadas, desde País, Suma, Creo, Social Cristiano, el Bloque de Integración Nacional. De hecho, el oficialismo se suma a las críticas del Consejo de Participación Ciudadana. Y qué bien, porque aquí lo que tiene que haber, sin perjuicio de las múltiples diferencias que podemos tener, pongámonos de acuerdo en temas fundamentales. Hay que reformar el Consejo. Yo en esto repito un ejemplo futbolístico. ¿Cuál? En un partido Chile contra Perú, el árbitro no puede ser peruano, porque aunque pite bien, medio estadio le va a gritar árbitro vendido. Entonces, las autoridades de control, judiciales, electorales, no pueden ser todas de Alianza País, porque la gente luego no confía en las instituciones. Y hablemos de casos concretos. El actual fiscal, asesor del expresidente, el actual titular de la judicatura, era secretario particular del expresidente. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana era candidata a Alianza País. Hay que ser y parecer. Y este no es un tema personal contra aquellos funcionarios, porque de todo hay en la viña del Señor. Claro. Unos harán su trabajo mejor o peor, pero el sistema tiene que garantizar imparcialidad. Por eso yo propongo que para ser vocal del Consejo de Participación o para ser cualquiera de las autoridades que elige el Consejo, ¿qué requisitos? Contralor, Defensor del Pueblo, superintendentes, etcétera, no se puede haber estado en altos puestos de gobierno o adherente a un partido político en los últimos 10 años. Una idea para el debate, porque no podemos tener al ratón cuidando el queso. Necesitamos autoridades imparciales, independientes, que se deban al pueblo. No a un partido político, ni a Alianza País, ni a ningún otro. ¿Qué se requiere para esas reformas, abogado? Bueno, estamos tramitando un proyecto de código. Ah, ya. Así es, de código nuevo de participación ciudadana, que fue originalmente planteado por la expresidenta de la comisión que ahora yo presido de Participación Ciudadana, le llamamos la Comisión del Pueblo, desde Alianza País. Le estamos planteando reformas a ese proyecto. Lo que he comentado, el tema de los reglamentos, no puede haber un reglamento para cada concurso, porque eso se presta a direccionamientos, tiene que haber una norma general, incluso analizar la posibilidad de que la proponga el Consejo de Participación y ese reglamento luego lo apruebe la Asamblea. Son temas que hay que debatir y yo sí quiero señalar un tema puntual de este código también. El tema de las organizaciones sociales. Originalmente se pretendió incluir aquí los decretos 16 y 739. ¿Qué significaba eso? Eso significaba mantener decretos que en la práctica han provocado la disolución de la UNE, el amedrentamiento a organizaciones sociales, sobre todo que piensan distinto al régimen. Y en el marco del diálogo que positivamente ha convocado el presidente Lenín Moreno, yo pienso que eso ya no cabe. Y he visto que la proponente del código, Joana Cedeño, de Alianza País, ya ha presentado un alcance al proyecto quitando aquello. Yo pienso que hay que ir incluso más allá. Simplemente que no se regule el tema de las organizaciones, la libertad de asociación tiene que estar garantizada y uno puede organizarse siendo o no persona jurídica y el Ejecutivo no puede, sin un debido proceso, disolver a ninguna organización. Eso debería ser con orden de juez competente, con debido proceso y por causas que únicamente estén en la ley, no en ningún decreto
para recuperar el rol de la sociedad civil. Y permíteme un ejemplo, en Guayaquil, que por cierto estamos pronto de fiestas. Si el gobierno hace un hospital, qué bueno. Si el municipio hace además un hospital del día, mejor todavía. Y si además la Junta de Beneficencia tiene otro hospital, excelente. ¿Quién sale ganando? El ciudadano. Claro. Entonces no tengamos miedo al rol de la sociedad civil, más bien hay que fortalecerla para que gane el pueblo. Y una última cuestión, asambleísta, ¿para cuándo ustedes creen que puedan tener estas reformas al código o presentar este proyecto de código? Bueno, yo personalmente esperaba tenerlas como joven impaciente para finales de este mes. Parece que vamos a tomar unas semanas más porque ha habido muchas propuestas que siguen surgiendo, sobre todo de las organizaciones sociales, y que tampoco por apresurarnos podemos dejar de considerarlas, porque un código de participación ciudadana tiene que nacer precisamente de la ciudadanía. Así que nos tomaremos, pienso, hasta agosto para ya tener un informe para primer debate que vaya al Pleno y recoja las observaciones ya de los 137 asambleístas y ojalá logremos un consenso entre todos los grupos políticos, haciendo un mea culpa de lo que ha ocurrido en estos 10 años para lograr un consejo que no obedezca a un solo partido, sino al pueblo. Eso sin perjuicio de ir eventualmente a una consulta popular para reformar la Constitución en este tema, lo cual sería una solución que yo apoyo, pero es de más largo plazo. Gracias, asambleísta. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buen día. Héctor Yepes, asambleísta de Suma, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sus reformas, sus planteamientos, un organismo que es el quinto poder del Estado, pero que también tiene cuestionamientos. Una pausa, ya regresamos.